Yo me imagino cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba en esos lugares que no había micrófonos y la voz de él era poderosa, que todo el mundo escuchaba, amén. Bien, esta mañana trae una enseñanza llamada Dios está conmigo en medio de mi proceso. Dios está conmigo en medio de mi proceso. Quiero ir rápidamente a Mateo capítulo 27, versículo 46. Unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba... ¿Mateo qué? Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice de la siguiente forma, hermano. Veintisiete, 46. Dice así: por lo que va el Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Puede tomar asiento. Jesús, en el Getsemaní, él fue y oró al Padre y le dijo, así como si fuéramos nosotros en este tiempo: papá, papi, si es posible que yo no pueda pasar esto, pero si es tu voluntad, hágase conforme todo lo que tú lo tienes prescrito, tú lo tienes estipulado. Él le dice a los discípulos: venid y oremos, porque estoy triste hasta la muerte. La tristeza de Jesús y lo que lo embargaba era un temor tan grande, pero era más grande el amor que él sentía por el ser humano, que él sabía exactamente lo que tenía que padecer. Y aún así se arriesgó por su salvación y por mi salvación y por la salvación de todas las personas que están por fuera. Dicen algunos que a él no le interesó. Sí, a Jesús le interesó bastante. Tanto fue, dice la Escritura, que su sudor parecían gotas de sangre que caían al piso. Él iba e encontró a los discípulos dormidos. Dijo: descansad, porque vuestros cuerpos están bastante cansados. Y se fue y oró. Después que regresa, le dice a los discípulos: levantaos, porque ya mi hora es. Cuando entregan a Jesús, uno de sus allegados, uno de los discípulos un poco más allegados, Judas Iscariote, el hijo de la perdición, le da un beso en la mejilla. ¿Qué señal era esta? Había una atmósfera de gloria en ese entonces que tenían. ¿Por qué tuvo que haber este beso si todo el mundo conocía y sabía quién era Jesús? ¿Por qué tuvo que haber una señal? Al que yo besare, a ese es el que vas a atrapar. Ese es Jesús de Nazaret. Cuando lo besa, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo y fijaron los ojos y dijeron: este es el traidor. Cogieron a Jesús, lo apresaron, lo llevaron, lo golpearon, lo azotaron, hicieron con él todo lo que quisieron, porque esa era la hora de Cristo. Antes de esto, él le dice a uno de los patriarcas, le dice: Herodes, yo tengo el poder para hacerte libre. Al que yo quiero la vida se la doy, al que quiero se la quito. Y dice Jesús algo que es muy verídico: tienes toda esta autoridad si de Dios no se te hubiese dado. ¿Acaso todo lo que tú tienes no puede ser quitado por Dios? Dándole a entender.
Ahora, cuando van al Getsemaní y estando allá, hace Pedro algo que muchas veces hacemos nosotros, y es que peleamos con nuestra propia fuerza. ¿Qué cree usted? Él toma la espada y le tiró un lance a Malco. Él no tiró a mocharle la oreja, él tiró a quitarle la cabeza. Pero como estos soldados eran bastante diestros, y le quitó la oreja. El Señor dice algo: no, Pedro, porque al que a espada hiere, a espada muere. Y le colocó la oreja nuevamente a Malco. Malco vio un milagro en esta situación de tribulación de Cristo. Ahora, Él le dice algo que es muy notorio, y muchas veces nosotros queremos ser librados de muchas cosas. Le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y que me envíe 12,000 ángeles y vengan acá? 12,000, ¿usted sabe cuántos son? Es que con un solo ángel basta. Imagínese 12,000 acá. 12,000. En toda la tierra. Pero él tenía que pasar por ahí, por ese proceso de dolor, ese proceso de angustia. Por eso es que Jesús lo entiende a usted. Jesús me entiende a mí. Jesús pasó momentos en los cuales, ¿usted cree que a Jesús no le daba rabia? A él le daba rabia. ¿Por qué crees tú que en la Escritura dice airaos, pero no pequéis? Quiero volver un poco. Cuando él entra al templo, la Escritura dice que tu ira me consume. Otra Escritura dice, porque casa de oración es, pero vosotros la habéis convertido casa de ladrones, de lobos y eso. Dice que Jesús se airó. Algunos dicen que la ira es un demonio. La ira no es un demonio. La ira es una emoción del cuerpo que hay que saberla manejar. Porque entonces diríamos, Jehová se endemonió y la ira de Jehová cayó. La ira es una emoción, como lo es el gozo, la tristeza. Son emociones que están en el cuerpo del ser humano. La ira es una puerta por donde puede entrar un espíritu que controla esa emoción. Ahora, ¿por qué el Señor dijo airaos? Porque es de la naturaleza humana que el hombre se aire, el hombre le dé tristeza, el hombre le dé gozo, porque son emociones que colocó Dios en la vida del ser humano. Cuando ya estas emociones desaparecen de la vida del ser humano, diga usted, ya no es un ser humano, ya es un féretro, un cuerpo sin vida, sin emoción. Ahora, Jesús, colgado en el Gólgota, en el madero, él sintió que el Padre lo abandonó. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Los demás cuando lo escucharon no lo entendieron, sino que dijeron, a Elí llama a a Elías. Vamos a ver si viene. Y se quedaron esperando. Cuando ya lo último, él dice, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, hay situaciones en las cuales uno nunca quisiera pasar por ahí. Y usted ve en el periódico, ve en la prensa, ve en los noticieros, mataron a fulano de tal, y usted a veces no siente ni dolor, no siente nada. ¿Por qué? Porque esa persona usted ni la conocía. Esa emoción usted la tiene estática ahí. ¿Sabe que ahí en San Pablo mataron a un compañero, a un amigo? Y yo cuando veo el titular de la muerte del muchacho, yo decía, pero ¿por qué me duele tanto la muerte de este muchacho? Yo no sé, me conmovió. Y para ser sincero, yo muy poco trataba con él, solamente el menos saludo, pero me dolió esa muerte. Y cuando veo en uno de los escritos, de los mensajes, veo a una de mis tías
diciendo, ay hijo, Jayciño, te estaremos recordando, sobrino lindo. Yo llegué y le mandé un mensaje, tía, ¿cómo así que sobrino? Sí, mijo, porque él era primo tuyo. Dicen por ahí que la sangre llama, ¿verdad? Eso es lo mismo que acontece hoy en día. Nunca se me va a olvidar cuando yo me encontraba en mi tierra, iba de camino y a mí me había pasado un suceso. Alguien había hablado y había dicho muchas cosas de mí, mintiendo. De repente yo me llené como de rabia. Yo decía tanto que yo le ayudé a esa persona y esa persona me está pagando mal. Y están hablando de mí, están hablando de otro. Y yo pensaba de que yo no tenía un defensor. Y yo iba caminando, de repente veo a una señora y mi espíritu sintió, movido por el Espíritu Santo, que le pusiera atención, le prestara atención a lo que iba a pasar. La señora llevaba a un niño, agarré la mano, el niño se le soltó. Y el niño iba caminando, corriendo. De repente salió un perro pequeñito, un perro bebé. El perro lo que quería era jugar con el niño, pero la mamá lo miró con otras intenciones. Y yo vi cuando ella llegó y se le acercó y le mandó severa patada. Y el perrito llegó y se le quitó. Yo pensaba que era algo normal. Fue cuando Dios me habló y me dijo, Albert, si una persona que no teme a Dios defiende a su hijo, ¿cuánto más yo defenderé a los que me sirven a mí? Aleluya. Porque yo soy una persona, aleluya. El mundo piensa que usted no tiene abogado. La gente tratará de tildarlo, de decirle, él no tiene quien lo proteja. Sí tenemos quien nos proteja. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret. El dueño y Señor de esta iglesia, ¿sabe? Por eso es que le honramos, por eso es que le servimos. Por eso es que si cometemos errores, si cometemos pecados, vamos al Padre y le pedimos perdón, porque a Él le debemos toda la gloria. Amén. Aleluya. Quiero que busque usted rápidamente ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Algo que el Señor siempre ha hecho y hará es no dejar que su pueblo se sienta solo. Éxodo capítulo 13, 17 al 22. Dice así: y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se aparte el pueblo cuando vean la guerra y se devuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo a Moisés los huesos de José, el cual habían juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y subiréis mi hueso de aquí con vosotros. Y dice el 21, y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche una columna de fuego. Amén. ¿Sabe que Dios, cuando lo llama a usted al evangelio, Él sabe muy bien que usted se va a enfrentar contra lobos, contra osos, contra leones, contra dragones y gigantes? Y Él no va a ser tan irresponsable al llamarlo a usted sin defenderle. Antes que David se enfrentara con Goliat, ya el Señor lo había ungido, ¿sabe? Y por eso tenía la capacidad y la tenacidad
para derribar, para destruir. Y él le dijo al rey, ¿sabe, rey? Tu siervo era pastor. Cuando venía un oso, león, fuera lo que fuera, tu siervo lo perseguía y lo mataba. Y le arrebataba la oveja o cordero y lo recuperaba. Dice el hermano Isaías, porque lo que es de Dios, nadie se lo quita. Amén. Gloria a Dios. Nadie, hermano. Y por tanto nosotros tenemos quien nos defienda. Amén. Nosotros tenemos un proveedor. Amén. Dice la Escritura, vosotros no recibís porque pedís mal. Pero ¿por qué pedimos mal? Hay algunos que piden, Señor, yo soy tu siervo y tú tienes que dar. Cuidado con eso. No es la manera correcta de uno pedirle al soberano. Un ciego le decía, Señor, ten misericordia de mí. Y se acercó Jesús y le dijo, ¿qué tienes? Señor, estoy ciego. Si quieres, aleluya, puedes sanarme. Jesús dijo, yo quiero. Jesús quiere ayudarnos. Amén. El problema es que muchas veces nosotros no le dejamos. Decimos Jesús es nuestro defensor y muchas veces nosotros somos los que nos colocamos los guantes y nos ponemos. Y de repente cuando el Señor nos dice, ajá, ¿qué te pasó? Tiene los ojos hinchados. El enemigo me golpeó, Señor. Yo pensaba que tú estabas ahí. No, yo estaba adelante, pero tú te pusiste más adelante de mí. Y por eso fue que te noquearon. Hay procesos. La Escritura muy bien dice, pasaréis por el fuego, pero el fuego no les hará daño. El Señor permitió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran tirados al horno de fuego. Él pudo haberlo evitado. Pero ¿qué pasó con eso? Es necesario de que nosotros conozcamos a un Dios de poder. Amén. Conozcamos a un Dios que cumple sus promesas. Gloria. Dice la Escritura, aquellos que miraron su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Cercano está Jehová y atento a las oraciones de los que le claman. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que hay personas que no son cristianas y oran con más fe que con el que ya ha conocido al Señor y han tenido respuesta? Yo le comentaba a mis hermanos que me di de cara con una mujer que decía que antiguamente ella vendía su cuerpo y un día se cansó de esto y ella comenzó a orarle al Señor. Señor, yo no voy a salir de aquí, yo sé que tú me vas a proveer el dinero, ya voy a dejar de vender mi cuerpo. Y me dijo, ¿sabe qué? He visto la gloria de Dios. Yo no soy cristiana, pero estoy viendo la respuesta del Eterno. Aleluya. No me acuesto sin comer, mis hijos tienen calzado, tienen vestido, Aleluya. tienen una buena cama y ya no vendo mi cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, mas cuando llega viejo no se apartará de él. Esta muchacha, aunque estaba apartada de Dios, pero Dios no apartada de ella. Amén. Ella me decía que creo que la mamá es cristiana y tiene hermanos y familiares que son cristianos y ella está esperando también llegar a ese camino. Gloria a Dios. Pero tenemos un Dios defensor, Amén. tenemos un Dios que nos provee todas y cada una de las cosas, ¿verdad? Así es. Nosotros somos los que a veces nosotros nos portamos tan mal y aún así, Dios por su misericordia nos suple de muchas cosas, más cuando muchas veces nosotros no nos las merecemos. Quiero leerle aquí en Génesis capítulo 39, versículo 19, dice así: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había dicho, así que trayendo tu siervo, el 21, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia para con el jefe de los carceleros. ¿Qué pasó aquí? Dicen que este José, un hombre con la gracia de Dios, bien presentado,
Y la mujer de Potifar lo seducía diariamente. La mujer de Potifar no era cualquier cosa. Era una mujer hermosa, linda, bella. Y seducía a José para que José durmiera con ella. Pero José tenía algo, y era que no quería pecar en contra de Dios, porque a él se le enseñó que nunca debería vivir o acostarse con una mujer que no perteneciera a la tribu de Israel o al pueblo de Israel. Y este hombre, aunque no estaba en Israel, pero Israel nunca salió de él. Amén, gloria a Dios. La